Estudiaremos del Antiguo Egipto la religión. Heródoto, el gran historiador griego, visitó Egipto en el siglo V a.C. y lo calificó como el pueblo más religioso de la tierra. Veamos sus características. Era una religión politeísta, y sabemos que politeísta significa que creían en muchos dioses. Habían dioses locales y dioses nacionales. Además, era una religión naturalista, es decir, que adoraban las fuerzas de la naturaleza. Era zoomórfica, es decir, que habían dioses con forma animal, antropomórfica, dioses con forma humana, y también había mixtos, que tenían forma animal y humana. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de momificación. Hay que tener en cuenta una cosa: los egipcios amaban la vida y querían que todo durara para siempre. Y por supuesto creían en la vida después de la muerte, y para eso necesitaban conservar el cuerpo porque sabían de la inmortalidad del alma. Es un proceso que llevó muchos años, miles de años, y que al principio seguramente se dieron cuenta que los cuerpos, al ser puestos enterrados en la arena y el calor del desierto de Egipto, lo que hacía era disecarlos y mantenerlos. Al principio, el proceso de momificación que conocemos en la actualidad solamente podían acceder las personas con mayor poder adquisitivo. Y hay que tener en cuenta una cosa: cada egipcio tenía tres partes integrantes muy importantes: el ket, o cuerpo; el shut, que era una especie de compañero del cuerpo; y el ka, que era el alma. Era un proceso que llevaba 70 días y que, como dijimos al principio, solo podía acceder el faraón y después a quien pudiera tener dinero para pagarlo. Y lo primero que se hacía era colocar el cuerpo del difunto sobre una mesa de madera o podía ser de alguna piedra. Se lavaba el cuerpo con especias, resinas y aceites. Después de eso se procedía a la extracción del cerebro, porque no se sabía en ese momento la importancia que tenía, por lo tanto era algo que podía ser sacado. Por lo general se introducía un metal desde la nariz, ahí se licuaba el cerebro y salía después también por los orificios nasales. Después venía la extracción de los órganos, como los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos, y se hacía a través de una incisión en el costado, y los órganos eran envueltos y se ponían en unos vasos canópeos, ¿sí? Donde a su vez tenían forma de dioses que eran para protegerlos. Hay que tener en cuenta que lo que no se sacaba era el corazón, porque estaban convencidos que allí residía toda la sabiduría. Después se cubría el cuerpo con nitrón, que es una especie de sal, para que el cuerpo durante esos 40 días sacara el resto de líquidos, que es lo que provoca la putrefacción del cuerpo. Y después se retiraba el cuerpo del natrón, se le ponía aceites y se lo rellenaba al cuerpo con telas, y se procedía a ponerle las vendas de lino. Ahí se demostraba también el dinero, el poder adquisitivo que esa momia tenía. También estaban los amuletos, que eran unos objetos mágicos que protegían de enfermedades y peligros al difunto y le daban la posibilidad de sobrevivir en el más allá. Y sobre todo el principal era el escarabeo, que es un escarabajo que se colocaba sobre el corazón, que ayudaba al alma del difunto a tener un buen juicio que le daría la posibilidad de vida eterna. Después estaba el ojo de Horus, también el Ankh, que significa vida, el nudo de Isis, que era el útero de la diosa, esposa e hermana de Osiris, y el cetro de forma de papiro. Pero muy importante, a medida que la ceremonia de la momificación se fue haciendo cada vez más importante, era tener el libro de los muertos, que se enrollaba y se ponía en el sarcófago, y allí habían fórmulas mágicas, cantos mágicos que el alma iba a necesitar en el inframundo para poder salvarse. Allí tenemos una de las ceremonias más importantes, que es cuando, después de que el difunto pasa por el río y va teniendo distintos monstruos y gracias al libro de los muertos puede hacer esos conjuros e ir venciéndolos, llega un momento en que se va a presentar ante el dios del inframundo, que es Osiris, y va a tener que declarar que ha sido una buena persona, que no robó, que no mató, que cumplió con los impuestos, que adoró a los dioses y muchas otras cosas más. Y el acto final, para saber si va a ser salvado, es poner en una balanza su corazón y pesarlo con una pluma. Aquí lo vemos en esta ilustración de un libro de los muertos. Tenemos el corazón del difunto, la pluma
Y aquí tenemos a el chacal, a Anubis, que es el que presencia la balanza y le va a contar después a Osiris cuál fue el resultado. Obviamente que estamos hablando de una creencia. Los egipcios creían que esto sucedía en el inframundo. Hasta que finalmente vamos a ver aquí a Osiris, el dios del inframundo, que va a recibir el mensaje de si el difunto, su corazón estaba liviano de pecado y era más liviano que una pluma, para que esa persona se pudiera salvar y tuviera una vuelta a su cuerpo y una vida eterna. En caso de que así no sucediera, se creía que esa persona era devorada por un monstruo que tenía forma de hipopótamo y cocodrilos y otro tipo de bestias. Muy importante para poner, obviamente, ese cuerpo momificado después de esos 70 días en un sarcófago, que obviamente también fue modificándose con el tiempo, que principalmente al principio podían ser hasta de pieles, hasta que con el tiempo se hizo de madera, y después se fue cubriendo con otros sarcófagos más, hasta que al final era de piedra. Y tan importante también era la máscara funeraria, que tenía que tener los rasgos más parecidos posibles a el difunto, porque así el alma, cuando volviera después de pasar por todo el inframundo, volviera al cuerpo del difunto para gozar de una vida en la eternidad. Esta es la famosa máscara de Tutankamón como un ejemplo ilustrativo. Pero sin duda que la ceremonia más importante es la apertura de la boca. Allí los sacerdotes, una vez que creían después de 70 días de embalsamar el cuerpo y creían cuando ya el alma había hecho todo el viaje en el inframundo, volvía el alma al difunto, y los dioses abrían la boca de ese difunto para que ingrese el alma y esa persona gozara de vida eterna. Esto ha sido un resumen muy escueto sobre una de las cosas más fascinantes del Antiguo Egipto, como es su religión.